En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos encomendando a María Santísima, María Auxiliadora. Sigamos encomendando este encuentro de familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, hemos hablado sobre el plan de Dios para la pareja, cómo la imagen de Dios no está solamente en el hombre, ni solamente en la mujer. Por eso, cuando el demonio intenta destruir la diferencia entre el hombre y la mujer, está tratando de destruir la imagen de Dios. Que el hombre deje de ser hombre y empiece a feminizarse, o que la mujer deje la hermosura de su ser y se masculinice para pelear con el hombre, esa es una estructura, esa es la estructura de un ataque del enemigo, que quiere eso. Quiere destruir la diferencia, porque en la diferencia y complementariedad del hombre y la mujer brilla el plan de Dios para su criatura amada, que somos nosotros. Entonces, defender la diferencia entre hombre y mujer no solamente es un dato antropológico sano, hermoso, sino que también es un dato teológico y revelatorio. Cuando defendemos la diferencia entre hombre y mujer, porque creemos que en esa diferencia, en esa complementariedad, hay toda esta belleza, estamos proclamando ya la hermosura de Dios, la hermosura del plan de Dios. Esa fue nuestra primera conferencia, y es bueno comprenderlo para que cada persona valore lo que es, para que cada persona desde lo profundo de su ser pueda decir: gracias, Señor, porque tú me hiciste hombre, o porque tú me hiciste mujer. Gracias, Señor. En nuestra segunda conferencia hablábamos sobre la fecundidad. Hay un hilo de amor, esa es la expresión. Hay un hilo de amor por el que Dios ha querido que llegue a esta tierra cada ser humano. Ese hilo de amor empieza en el vientre materno, que todos debemos respetar, que todos debemos venerar. Cualquier forma de violencia contra la mujer no solo es el atentado contra un ser humano, por supuesto, sino que también es un atentado contra la humanidad, porque todos venimos del vientre de la mujer, todos venimos del santuario de la vida que Dios ha querido que esté en el centro del cuerpo de cada mujer. Y ese santuario hay que venerarlo, y hay que enseñar a cada niña a que valore su propio ser, a que le agradezca a Dios su propio ser. Ahí empieza el hilo de amor. El primer diálogo que tiene un hijo con la mamá es un diálogo bioquímico.
que es el que se produce cuando el óvulo fecundado llega a la pared del útero. En ese momento de la implantación se produce el primer diálogo entre el hijo y la mamá. Es un diálogo bioquímico. Las sustancias, típicamente los aminoácidos propios del óvulo fecundado, entran en contacto con la pared, con el endometrio de la mamá y envían un primer mensaje. Ese es el primer mensaje, es el primer momento en el que el hijo le dice a la mamá: aquí estoy, existo. Es el momento en que, como yo digo, está tocando la puerta diciendo: aquí estoy, mamá. Hay unos métodos anticonceptivos que tratan de ahogar la voz de ese hijo. Esos métodos anticonceptivos asesinos son los dispositivos intrauterinos. Esas T's, le llaman una T, eso que le meten a la mujer en su cuerpo. El objetivo de esos elementos extraños es cambiar el ambiente químico del endometrio, del útero femenino, el útero materno, para que no se pueda producir la implantación. Es decir, que ese hijo que tenía 0.75 milímetros, esa fue la primera estatura que cada uno de nosotros tuvo, porque ese es el tamaño de un óvulo fecundado. Ese hijo quería decirle hola a su mamá, pero el dispositivo intrauterino impide ese saludo entre el hijo y la mamá. Por eso tiene que saber toda mujer que tiene un dispositivo intrauterino, tiene que saber que está ofendiendo gravísimamente a Dios, porque está poniendo una barrera entre el hijo y la mamá. Imagínate un bebé que trata de tenderle los brazos a la mamá y decirle: aquí estoy. Imagínate una barrera que impide que ese bebé lo logre, que ese bebé lo consiga. Eso es un dispositivo intrauterino. Atención, el dispositivo intrauterino no impide la fecundación, impide la anidación. Entonces, toda mujer que tenga un dispositivo intrauterino tiene que darse cuenta de esto. Tiene que saber, potencialmente estoy matando a seres humanos. Y una mujer que haya utilizado este dispositivo durante un tiempo, jamás sabrá a cuántos seres humanos destruyó. De eso hay que confesarse, hay que arrepentirse, para hacer una verdadera cultura de la vida. Por supuesto, no estamos llamando a la irresponsabilidad en el número de hijos, pero si es necesario espaciar los nacimientos, hay que buscar caminos que no destruyan la vida humana. En este momento, de lo que yo conozco, lo que más difundo es el llamado método Billings, pero hay que saber practicarlo, hay que instruirse muy bien en ese método, porque mucha gente no lo conoce bien, cree que lo conoce, pero no lo conoce. Entonces, esa fue nuestra segunda predicación. Hablábamos del hilo de amor, porque Dios quiere que cada ser humano llegue a esta tierra sabiéndose amado. Que cada ser humano llegue a esta tierra, primero, con ese encuentro, el primer beso que el hijo le da a la mamá, el primer saludo que el hijo le da a la mamá, se da ahí, en la implantación. Por eso esos métodos anticonceptivos quieren que el hijo no se encuentre con la mamá, que se muera, que sea eliminado, que salga como si fuera un periodo menstrual, pero en realidad ha sido desechado, ha sido asesinado. En el caso positivo, que ha sido el de cada uno de nosotros, ¿no? Es lo que a mí me duele con los abortistas. El abortista quiere la muerte de otros seres humanos, pero a él se le permitió vivir. Entonces, ¿por qué quieres matar a otros? A ti se te permitió vivir.
Bueno, el abortista no se da cuenta, o sí se da cuenta y no le importa lo que está haciendo. Pero cada uno de nosotros encontró esa primera cuna. La primera cuna, el primer abrazo, no es el abrazo únicamente de las manos o de los brazos. La mamá abraza al hijo con todo su ser y en el centro de su propio cuerpo lo abraza en ese santuario de vida que es su matriz. Ahí lo abraza. De ese abrazo, luego cuando nace pasa al regazo de la mamá y al abrazo del papá. Y luego pasa al cariño de una familia, preferiblemente una familia extensa, una familia numerosa. Vamos a comentar en esta predicación por qué es tan importante que haya varios hermanos para el desarrollo psicológico de los hijos y para el bien de la sociedad. Son mucho mejores las familias que tienen varios hijos. Las situaciones que se presentan en los hijos únicos, sobre todo cuando han sido hijos únicos por voluntad de los papás, hay veces que se presentan circunstancias, que se presentó una esterilidad posterior, que no pudieron volver a concebir, lo que sea. Pero los hijos únicos por voluntad de los papás van a tener una serie de situaciones que las vamos a comentar en esta conferencia. Entonces, el hilo de amor, concebidos por amor, esperados con amor, acogidos en el vientre materno con amor, abrazados en el regazo de esa madre con amor, abrazados en la familia con amor, abrazados en la comunidad cristiana con amor. ¿Qué produce todo ese amor en un ser humano? Produce un ser humano consciente de su dignidad, consciente de su valor, feliz de existir, agradecido con Dios y sobre todo algo que interesa mucho en esta época, capaz de independencia de pensamiento. El que se siente alimentado, fortalecido, estructurado por el amor de una familia, el que así se siente estructurado y fortalecido, tiene cabecita para pensar y tiene voz para hablar y tiene manos para trabajar. ¿A qué me refiero? Cuando una persona ha sido amada de esa manera, es una persona que sabe lo que vale y que no es fácil de manipular. Por eso, muchos gobiernos en muchas partes, lo digo porque está pasando en mi país, por el cual hay que orar tanto. Muchos gobiernos en muchas partes quieren la destrucción de la familia, porque cuanto más frágil esté la familia, cuanto más confundida esté la familia, cuanto más borrosa sea la familia, más frágiles, más dependientes, más adictos, más esclavos van a ser los nuevos seres humanos. Una generación de zombies atontados por la marihuana, por el consumo del alcohol. Una generación de atontados que son capaces de armar una protesta brutal simplemente porque les piden que vayan al colegio utilizando el sostenedor o el brasier o el corpiño o como se llame. Eso es lo que quiere el nuevo orden mundial, que lo único que les interese a las muchachas es el derecho a quitarse el brasier, que lo único que les interese a las niñas es el derecho a matar, que lo único que les interese a los muchachos es el derecho a drogarse, que lo único que les interese a los jóvenes es el derecho a emborracharse y a cambiar de sexo desde los 7 años. Y si el papá se opone, le quitamos los hijos. Ese es el nuevo orden mundial. Ese es el nuevo orden mundial. Hijos atontados, confundidos, adictos, egoístas, que solamente esperan dos cosas:
seguir recibiendo su dosis de adicción, la que sea, pornografía, droga, alcohol, sexo, y sobre todo, que no se caiga la señal de internet. Esas son las dos obsesiones de una gran cantidad de jóvenes, y eso les sirve a los gobiernos, al gobierno mundial, ese oscuro que no sabemos cómo existe ni dónde existe, pero que claramente está influyendo en tantos estados. A ese nuevo orden mundial le sirve eso, que las niñas tengan como única obsesión quitarse el brasier, que las niñas tengan como una obsesión abortar y acostarse con quien sea, que los muchachos y las niñas se declaren pansexuales, o sea que puedo tener sexo con lo que sea, cuando yo quiera, como yo quiera. ¿Para qué eso? ¿Para qué ese libertinaje? Para arrancar a los hijos de la tutela de los papás, atontarlos, hacerlos esclavos sonrientes, y así poder manejarlos. Ese es el plan. Y ese plan tienen que conocerlo ustedes. Y ese plan tienen que conocerlo quienes escuchen estas palabras a través de internet, a través de la radio, donde sean transmitidas. Ese plan hay que conocerlo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ese plan, que es el plan del nuevo orden mundial, ese plan va exactamente en contradicción, exactamente como un ataque en contra del hilo de amor. El hilo de amor es el plan de Dios. Y el plan de Dios, entonces, ¿cómo es? Que cada persona crezca tan rodeada de amor, de luz y de verdad, que así rodeada de amor y de verdad, sepa lo que vale, piensa con su cabeza y no se deje dominar de cualquiera. Yo tengo gran cariño y gran confianza con la nación paraguaya, porque el Paraguay ha demostrado varias veces su capacidad de pensamiento independiente. Eso no lo pierdan jamás. Llenen sus familias de amor, llenen sus familias de verdadera autoridad y de verdadera libertad. Enseñen a sus hijos y a sus hijas a ser libres, a no creerle, después de Dios, no creerle prácticamente a nadie. Todo lo demás hay que filtrarlo, todo lo demás hay que examinarlo muy bien. A Dios le creemos con todo nuestro ser, pero después de Dios, todo hay que filtrarlo, especialmente el lenguaje de los medios de comunicación, el lenguaje de los poderosos, hay que filtrarlo 2 y 3 y 4 veces. Ustedes saben que en el Amazonas hay algunas raíces que son comestibles, raíces extrañas que seguramente ni ustedes ni yo conocemos. Yo algo he leído de eso. Y hay unas raíces de esas que son muy nutritivas, pero que tienen una cubierta venenosa. O sea, si tú comes eso te mueres. Pero han descubierto en su sabiduría las tribus indígenas que si tú tomas algunas de esas raíces y la hierves y luego vuelves y la hierves, hay que hervirlas como 2 o 3 veces. Después del tercer hervor conserva todavía sus propiedades nutritivas, pero ya se le acabó el veneno. Pero si no la preparas así, lo mínimo que te ganas es una intoxicación bárbara. Yo digo que lo mismo nos toca hacer a nosotros con los medios de comunicación. Parte de la base de que lo que te están dando la mayor parte de las cadenas de noticias y los grandes centros de poder es una raíz envenenada. Y hay que hervir, examinar, destilar. Hervir, examinar, destilar. Hervir, mirar, a ver qué hay de verdad en eso. Y enseñen a sus hijos a que sean así. Enséñenlos a que desconfíen. Enséñenlos a que sean desconfiados, recelosos, escépticos. Sobre todo de aquello que se vuelve moda para todo el mundo. Enséñenlos a desconfiar de las modas. Enséñenlos a preguntarse quién gana con esto, porque a través de esa especie de plan maestro de lo que hemos llamado nuevo orden mundial,
a través de ese plan, lo que se quiere destruir es el hilo de amor. Y la esperanza nuestra está en ese hilo de amor. Y por eso este congreso es una oportunidad magnífica para ustedes y para este servidor. Bueno, ese es el resumen, ¿ah? Todavía no hemos empezado el día de hoy. Ese es el resumen, pero resumen ampliado del día de ayer. Ahora vamos con lo de hoy. Queremos ver entonces cómo es el plan de Dios para la familia, cómo se organiza una familia según Dios. Y ya veo que hay más personas que tienen sus libretas para apuntar, eso está muy bien, muy bien. Además ustedes saben que la renovación carismática, por supuesto con la plena autorización y gusto de este servidor, les está ofreciendo estas mismas predicaciones, ustedes las pueden adquirir. Porque es importante que ustedes lleven material a sus casas. Yo también he traído otras predicaciones, he traído otros discos en videos, son DVDs, a un precio sumamente económico, eso está subsidiado, para que ustedes lleven material a sus casas. Por favor, aprovechen un congreso de estos para dotarse, aprovechen el congreso para alimentarse, para llevar alimento. Es muy importante llevar alimento a su casa. Si usted trabaja en un colegio, lleve para el colegio, lleve 5, 10 títulos distintos, lleve cosas. Esto toca proveerse, toca alimentarse. Título de nuestra charla entonces. Hasta ahora todo ha sido resumen, vamos suavecito. Ahora viene lo bueno. Título: autoridad, libertad, en orden. Autoridad, amor y libertad. Esos son los tres pilares, atención, son los tres pilares para la familia según el plan de Dios. En una familia tiene que darse autoridad, tiene que darse amor y tiene que darse libertad. Y esas tres palabras tienen una relación hermosa pero compleja. Míralas un poquito, míralas en tu cabeza, ponlas a bailar en tu cabeza y te das cuenta que esas tres palabras no son tan fáciles de poner a danzar juntas. Porque en la familia tiene que haber autoridad y en la familia tiene que haber libertad y en la familia tiene que haber amor. Autoridad, amor y libertad. Vamos a ver por qué y vamos a ver cómo se puede practicar esto. ¿Por qué necesitamos que haya autoridad? Porque cada niño que llega a la familia es un regalo de Dios que necesita ser formado. El niño no viene formado, el niño hay que formarlo, Y la tarea, la hermosa tarea y tremenda responsabilidad de formar al niño requiere autoridad en su sentido primero, que es ¿cuál? Que un ser humano influye sobre otro ser humano. ¿Qué significa esa palabra autoridad? Ya lo hemos comentado otras veces. Autoridad viene de la misma raíz de autor, como el que es autor de un libro, como el que es autor de una canción. La autoridad significa que tú vas a escribir en la vida de otra persona. Autoridad significa que tú vas a marcar la vida de otra persona. Y la vas a marcar bien o la vas a marcar mal, pero la vas a marcar. Es decir, ya en la familia la autoridad existe, que la puedes utilizar bien o la puedes utilizar mal. Yo invito a los que son papás, a las que son mamás, a que recuerden ese momento en el que tomaron por primera vez a su hijito en sus brazos. Recuerden ese momento y recuerda
cómo sentiste al mismo tiempo la vulnerabilidad, la fragilidad, la dependencia de esa pequeña criaturita. Ese momento en el que tú tomas a tu niñita recién nacida y la miras tan débil, tan pequeña, tan frágil, tan dependiente. Es como si Dios te dijera: ahí te la doy, a ver qué vas a escribir en la vida de ella. Esa es la autoridad, es la influencia que tú tienes sobre esas personas. Pero es que incluso en la pareja ya hay una forma de autoridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el encuentro con tu pareja, el encuentro con tu esposo, con tu esposa, ya ha hecho de ti una persona distinta. Por eso, tal vez el elogio más hermoso que yo he oído en esto de la vida de pareja es cuando yo he escuchado: ella ha hecho de mí una mejor persona. Ella sabe sacar lo mejor de mí. ¡Qué lindo que es eso! Cuando un hombre puede decir eso. Es decir, ella me ha construido como un hombre mejor. Y que ella también pueda decirlo: él ha sabido hacer de mí una mejor mujer, una mujer mejor. Eso es muy bello. Entonces, la autoridad tiene que ver con ese hecho, que tú tienes un impacto decisivo, muchas veces irreversible. Hay acciones tan profundas, buenas o malas, que suceden en los niños por obra de los papás, que prácticamente quedan para toda la vida. Es muy delicado. El trato, por favor, a los niños es algo muy delicado, que requiere una tremenda responsabilidad, porque las palabras que tú le vas a decir a ese hijo tuyo van a quedar grabadas a unos niveles sumamente profundos. Si tú le dices a ese hijo, a esa hija, le dices: usted sí es muy torpe. Ese torpe que tú le dices no es igual que el torpe que le dice el vigilante de la esquina, no es igual al torpe que le dice el que se encuentra en la misma calle y dice que el otro maneja mal. El torpe de un papá se va al fondo mismo del corazón de esa hija, de ese hijo. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces vamos a dar algunos principios de autoridad para ver cómo hay que manejar la autoridad en la casa, porque es algo muy delicado. Vamos a dar 5 principios de autoridad para que nos demos cuenta cómo podemos mejorar esa dimensión. No se le olvide una cosa, y se la repito: la autoridad ya usted la está ejerciendo. ¿La está ejerciendo bien o la está ejerciendo mal? Pero ya la está ejerciendo. Y precisamente nos reunimos, reflexionamos, oramos. ¿Para qué? Para ejercer bien esa autoridad. 5 principios de autoridad en la casa. Primero, son cosas todas de sentido común. No esperen aquí ciencia de cohetes. Este es un asunto de sentido común. Primero, los hijos aprenden primero lo que ven, no lo que escuchan. Es decir, que la primera autoridad es la autoridad del ejemplo. Tus palabras tienen un impacto que suele estar entre el 10 y el 15%. Tus obras tienen un impacto que está entre el 85 y el 90%. Ese es el tamaño de la proporción. Eso quiere decir que la tarea de la formación, la educación, la crianza, en primer lugar tiene que ver con tu propia vida. No puedes formar la vida de tus hijos sin reformar tu vida.
Para formar, primero te tienes que reformar. Y esa es la belleza que yo veo cuando hay personas, bendito Dios, como ustedes, que están en este momento, en este congreso, en esta oración, en este ambiente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque lo sabemos todo? Claro que no. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para que nos pongan una medalla de premio? Tampoco. Estamos aquí para aprender, para cambiar, para orar, para pedirle ayuda a Dios. Porque solo puedes formar si has pasado por reformarte. Tus hijos aprenden primero lo que ven y lo que viven. Después vendrá el tema de lo que oyen. Pero lo primero es lo que ven, lo que viven. Punto muy importante. Segundo punto. El ejercicio de la autoridad ha de darse en conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que pocas cosas le hacen tanto daño a los hijos como que el papá dice una cosa y la mamá lo contradice. La mamá hace una cosa, el papá la contradice. Las diferencias o peleas en la pareja a veces se traducen, y esto es trágico, a veces se traducen en diferencias en el manejo de la autoridad. Entonces le hacemos un gran daño, terrible daño a los hijos. ¿Por qué? Porque en primer lugar generamos en ellos confusión. En segundo lugar los volvemos tramposos. Y en tercer lugar los volvemos más que tramposos, astutos. ¿Qué tengo que hacer? Entonces esto lo hablo con la mamá, esto lo hablo con el papá. Ya mi papá me dijo que no, pero ahora voy donde la mamá, y entonces la mamá me dice en voz bajita: que tu papá no se entere. Le estás haciendo un daño brutal a ese hijo. Le estás enseñando a ser tramposo, a ser intrigante, a ser astuto. Y él usará esa astucia para burlarse también de ti. Entonces la autoridad tiene que ser conjunta. Eso quiere decir que tiene que haber muchísimo diálogo en la pareja. ¿Esto cómo lo vamos a abordar? Sobre todo cuando los hijos empiezan a crecer. Porque al principio creo que no hay mucha dificultad. ¿Tú qué opinas? ¿Le cambiamos el pañal o no se lo cambiamos? En esas cosas no va a haber discusión. En eso no va a haber discusión. Pero va pasando el tiempo y van surgiendo cosas. Como les pasó a unos amigos mexicanos de nacionalidad establecidos en el norte de Estados Unidos, en el estado de Washington. Yo estaba en una misión allá y me llamó mucho la atención una escena familiar. Resulta que ese país tiene todo tipo de costumbres en distintos lugares. Y entonces algunos papás norteamericanos consideran que es bueno para sus hijos, para sus hijas, lo que llaman sleepover. Sleepover quiere decir que los hijos o que las hijas van a dormir a la casa de los amigos. Pero resulta que esto sucede en un país donde todo tipo de costumbres se están difundiendo. Por ejemplo, para que ustedes se enteren, en un encuentro de alumnas, no exalumnas, en un encuentro de alumnas de un colegio que era católico, cuyo nombre no voy a decir, pero que tiene, digamos, sucursales en muchas partes del mundo, una obra católica empezada por unas religiosas. Hubo un encuentro de alumnas de los colegios de esa comunidad religiosa. Ese encuentro se hizo en Estados Unidos. Niñas de 14, 15, 16 años.
más de la mitad de las niñas que llegaron al encuentro, un encuentro mundial, niñas de Gran Bretaña, de Australia, de Canadá, de Alemania, de España, de Colombia, de otras partes, más de la mitad de las niñas se declaraban lesbianas o bisexuales. Niñas de 14, 15, 16 años. Entonces, claro, cuando tú estás viviendo en un país donde las niñas de 14 años se declaran bisexuales o se declaran lesbianas, si tú amas a tu hija, tú piensas un poquito si es buena idea que ella vaya a dormir a la casa de otra niña. Pues si tú amas a tu hija, si te importa. Si tu hija no te importa, haz lo que quieres con ella, pero eso se paga, y se paga con sangre. Entonces, ¿qué pasó? Que esta familia, por cierto, de la Renovación Carismática Católica, mexicanos convencidos de su fe, le dice a la niña, que en ese momento tenía 12, 13 años y que ya estaba con las invitaciones al sleepover. En algunos lugares llaman a eso una pijamada, que vamos a dormir a no sé dónde. Y entonces los papás se dieron cuenta por dónde iban los tiros, como dicen los españoles. Los papás se dieron cuenta por dónde iba eso y le dijeron a la niña, no, tú no vas a ir. Ay, usted viera el escándalo de esa muchacha. Mejor dicho, ya se sintió vulnerada en sus derechos humanos, sintió que le habían roto el corazón, sintió que la vida no tenía sentido, que el colapso del universo estaba muy próximo, porque no podía ir a dormir donde su amiguita. ¿Y qué hizo la niña? Utilizó toda su astucia. Hablar con el papá, hablar con la mamá, buscar por aquí, como le digo, por dónde le hablo. Gracias a Dios, y que Dios siga bendiciendo a esa familia. Estos son papá y mamá que hablan, que han conversado, que han orado, están unidos. Como están unidos, la niña intentó por todo lado, con cariño, sin irrespetarla, pero sin ceder un milímetro, no. Y te vamos a explicar por qué y qué está pasando. Efectivamente, las amiguitas a donde iba a ir la niña esta, son de esas amiguitas que tienen 13 años, pero tienen la llave de la casa y se quedan todo el fin de semana solas, porque los papás tienen cosas muy importantes que hacer. Entonces yo digo, ¿qué papá que quiera a su hija la va a mandar a esa experiencia, a otro hogar, a que le enseñen qué, a que le hagan qué, a que venga cómo? Eso requiere ¿qué? Unión estrecha entre papá y mamá, capacidad de diálogo. Casi siempre las mamás, las mujeres, tienen una preocupación directa sobre estos temas y quieren hablar de estos temas. Muchas veces somos nosotros los hombres los que decimos, no, tú verás, arregla eso. Problemas de niños, no le pongas tanto problema. Escúchenme, señores, estos temas son serios. Usted no sabe lo que le van a hacer a su hija, si no con su cuerpo, con su corazón o con su alma. Usted no sabe lo que le van a hacer a su hijito. Entonces, no deleguen su responsabilidad de ser papá, no la deleguen en que ella es la mamá, ella sabrá. El diálogo es indispensable, no se puede reemplazar. ¿De acuerdo? ¿Amén? Entonces llevamos dos principios. ¿Cuál era el primero? La gente no se acuerda, Dios mío. Contén mi llanto, que yo no llore, Señor, ayúdame. ¿Cuál fue la primera? Los niños siguen lo que ven, no tanto lo que tú les digas. Para formar, primero tienes que reformarte. Ese es el primero. Segundo criterio de autoridad, unión, que requiere diálogo. Jamás digan ustedes, no le pongas tanto problema. Mira, yo también era así, deja así.
al fin y al cabo la niña está respondiendo en el colegio, que esas son cosas que dicen los papás. No, la niña está respondiendo en el colegio. ¿Qué significa estar respondiendo en el colegio? ¿Qué significa? Que está sacando buenas calificaciones. Y es que lo único que tú esperas de tu hijo es que saque buenas calificaciones. Eso es lo único que tú esperas. Dios te dio ese hijo para que hagas de él un ser humano que, como decía Don Bosco, buenos ciudadanos por ser buenos cristianos. Dios te dio, te lo voy a decir de esta manera, Dios te dio a ese hijo para que lo pongas en una ruta preciosa de santidad. Para eso Dios te dio a tu hijo, para la santidad. Si usted, cuando estaba engendrando a sus hijos, no lo había pensado, le sugiero que lo piense ahora, antes de que sea demasiado tarde. Dios te dio hijos porque quiere santos. Ese es el propósito de los hijos. Entonces, llevamos esos dos criterios. Tercer criterio de autoridad, que este va a ser un problema. Aquí se me van a venir encima todas las feministas, pero las cosas son como son. Tercer principio bíblico, Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 6. El hombre es cabeza en la casa. El hombre es cabeza. Dicho de otra manera, la familia no es una democracia. ¿Eso qué significa? Siempre que yo digo el hombre es cabeza de la casa, los hombres se acomodan en el puesto y le dan un discreto codazo a la mujer. ¿Te das cuenta? Bueno, te lo había dicho, siempre te lo dije. Claro. Eso es bíblico, mi amor, es bíblico. Pero póngale cuidado a lo que dice el apóstol San Pablo sobre lo que significa ser cabeza. ¿Qué es ser cabeza? Como Cristo cabeza amó a su esposa, la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, ahora le toca a las mujeres darle el codazo a los hombres y decirle, como Cristo, como Cristo. Entonces, ¿el hombre es cabeza? Sí. ¿Y cómo es ser cabeza? Es ser como Cristo. ¿Y qué es ser como Cristo? Amó a la iglesia y se entregó por ella. Ser cabeza significa ser el primero. ¿Primero en qué? Primero en que me sirven de primero el almuerzo. Primero en que me dan la pieza más grande. Primero en que soy el que más grita. Primero en el que yo soy el macho aquí. No es eso. Primero en la sabiduría. Primero en el perdón. Y sobre todo, lo más importante, primero en la oración y la catequesis. Miren la Biblia, ya que estaban diciendo, eso es bíblico, mi amor. Miren la Biblia. ¿Quiénes son los catequistas en la Biblia? ¿Quiénes son? Los papás. Ni siquiera los padres en general, el papá. El papá es el que toma la palabra. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Es la voz de ese papá. Es la voz de ese papá. Entonces, el papá es el primero, pero primero en ese sentido. Primero en ese sentido. Fíjate que esto tiene mucha relación con lo que decíamos sobre la pareja. ¿Te acuerdas lo que dijimos? El ser femenino, la mujer, tiene una riqueza interior, porque en la mujer están las manantiales de la vida. Y hemos dicho, el cerebro de la mujer está hiperconectado. La capacidad de procesamiento paralelo en el cerebro femenino es simplemente asombrosa. En unas mujeres más que en otras, claro, eso varía.
pero es en general asombrosa. ¿Qué le falta entonces a la mujer si la mujer parece que lo tiene todo? Si la mujer parece que lo puede lograr todo, ¿qué le falta a la mujer? Pues mira, repito esa parte de nuestra predicación. Esto explica por qué la mujer, para enamorarse, primero tiene que admirarse. Sin admiración a la persona y la ruta de ese hombre, sin admiración no se da enamoramiento. A menos que la mujer esté traicionando su vocación femenina y queriendo aprovecharse de ese hombre, que ese es un caso que no vamos a considerar aquí. Entonces resulta que estás enamorada de la plata de él, o estás enamorada del perfil cardíaco de ese millonario. No estamos hablando de esos casos tramposos, criminales prácticamente. En el caso real, de una mujer real que se enamora realmente, el enamoramiento de una mujer pasa siempre por la admiración por la persona y la ruta que lleva esa persona. Eso lo explicamos bien ayer. Cuando ese hombre es admirable como hombre, es bella la ruta que lleva, hay un vacío, hay una necesidad en él y quiere que yo le acompañe, esa es la receta para que pueda darse el enamoramiento en la mujer. Si falta alguno de esos elementos, una mujer digna del nombre de mujer no busca enamorarse de ese hombre. Si no le parece admirable como persona, si no le gusta la ruta que lleva, si se da cuenta que en realidad no hay ese vacío porque ya hay otra mujer, o ya hay otra vocación, o ya hay otra cosa en él, o si se da cuenta que ella no le interesa realmente a él, la mujer se aparta. Pero si la mujer ve estas 4 características, en ese momento se produce un fenómeno que se llama mariposas en el estómago. Claro que alguno decía, ¿y las mariposas cuando se enamoran sienten gente en el estómago? Bueno, en todo caso, fíjate la lógica que esto tiene. La mujer para enamorarse tiene que admirarse de la persona y de la ruta y ver que esa persona está incompleta y yo puedo completarla y ver yo le intereso a él. Esos son los requisitos para que una mujer se enamore. Esos son los requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto, que si esa mujer se ha enamorado por vía de admiración, esa mujer que está realmente enamorada no siente necesidad de competir con ese hombre, no siente necesidad de 50 y 50. Hay un estudio muy interesante que demuestra que cuando las parejas tratan de dividir todo al 50 y 50%, terminan separándose. ¿Y sabe por qué? Porque cuando todo intenta dividirse al 50 y 50%, por ejemplo, yo cambio pañales los días pares y tú cambias pañales los días impares. Yo saco al perro tales días, tú sacas al perro los otros días. Cuando todo se intenta repartir al 50%, el hogar se convierte en un espacio de negociación, no en un espacio de descanso y libertad. Y cuando el hogar es un espacio de pura negociación, entonces la gente empieza a buscar un espacio que sí sea de descanso y libertad, y eso significa otra persona. Entonces la idea del 50 y 50%, que es una idea democrática, no cabe en la familia. Lo que tiene que haber es el 100% del compromiso de ese hombre, que como Cristo ama a su esposa y se entrega por ella. Y tiene que haber el 100% de esa confianza y de ese apoyo de esa mujer, porque siente, este es el hombre que yo amo, este es el hombre que yo admiro. Tiene que darse eso. Si no se da eso, no hay verdadera unión. Ahora entiendes la lógica antropológica que tiene lo que dice San Pablo de que el hombre es la cabeza. ¿Por qué el hombre es la cabeza? Porque estamos hablando de un hombre admirable.
El hombre que ha enamorado a esa mujer porque él como persona es admirable, porque ella desde el principio se fijó en el ser y en la ruta de ese hombre, y porque a ella le gustó y admiró ese hombre y esa ruta, ella no siente necesidad de competir con él, ni de dividir el poder con él. Eso no significa que la mujer sea seguidora pasiva simplemente de ese hombre, no. Ella tiene sus propios argumentos, tiene una capacidad comunicativa asombrosa y tiene un lenguaje que es el lenguaje del gusto y el lenguaje del descanso y el lenguaje de la compañía. Y a través de esos lenguajes las mujeres pueden lograr casi todo, casi todo. Y la Biblia está repleta de ejemplos de esos. Lee los libros que tienen nombre de mujer en la Biblia. Ruth, ¿qué más? Esther, ¿qué más? Judith. Son 3 libros de la Biblia que tienen nombre de mujer. Léelos para que tú veas lo que es la inteligencia femenina en acción. Una mujer inteligente no necesita que la estén viendo, ni que la estén aplaudiendo, ni que la estén notando. Ella necesita que sucedan las cosas que ella sabe que es bueno que sucedan. Esa es la inteligencia femenina. El varón, sobre todo si tiene tendencias de gorila, es al que le encanta golpearse el pecho y decir: aquí estoy yo, macho alfa. La mujer lo deja, que se golpee el pecho, ya que nadie le pegó, que se pegue él. La mujer lo deja, pero la mujer sabe cuáles son sus herramientas secretas. Esas herramientas secretas que aparecen en la Biblia. Esa es la Betsabé con David. Esa es la Ruth con Boaz. Esa es Esther con el rey. Tienen sus maneras. Esa es María Santísima, porque esto sirve para lo malo, pero claro que sirve también para lo bueno. Esa es María Santísima. Entonces a mí no me digan que la mujer, porque no aparece como una gorila dándose golpes al pecho, no tiene poder. Tiene su modo de poder. Y muchas veces ese modo de poder es el que más influye. A mí me causa mucha gracia Hechos de los Apóstoles capítulo 16, que es un texto que yo siempre recuerdo cuando hablo de estos temas. ¿Cómo empezó el evangelio en Europa? A través de una mujer. Gracias a Dios conocemos el nombre de esa mujer. Se llamaba Lidia. Lidia. ¿Cuál fue la primera ciudad de Europa a la que llegó, llamémoslo así, oficialmente, certificadamente el evangelio? Porque tenemos problemas para aclarar cómo empezaron las comunidades cristianas en Roma y en España. Ahí hay misterio. Pero que nosotros sepamos, prácticamente con fecha de nacimiento, el evangelio entró a Europa a través de la ciudad de Filipos, en Macedonia. Y llegó Pablo a la ciudad de Filipos y se encontraron con un grupo de mujeres y empezaron a conversar con ellas. Y Lidia, mujer inteligente, se dio cuenta: este es el mensaje que necesitamos. ¿Y sabe lo que dice San Lucas, que estaba con Pablo en ese momento? Dice de Lidia: y nos obligó a quedarnos en su casa. Ahí está pintada la mujer. Dijeron ellos: vamos a seguir evangelizando. No, espérese que usted tiene que quedarse en mi casa. Ya les mandé preparar, yo no sé. Ya les tienen ahí preparado un almuerzo. Ustedes no se pueden ir. Quédense más bien, hasta que los obligó a quedarse. Y en la casa de esa mujer nació la primera comunidad cristiana en Europa. Y nadie le da un aplauso a Lidia en ninguna parte. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo los principios de autoridad. Ya a ustedes se les había olvidado. Principios de autoridad. Primero, los hijos aprenden lo que ven,
No es tanto que les hables y les hables. Hay personas que quieren hablarle y hablarle a los hijos, a ver si así los seco. No. Entonces, aprenden lo que ven, no tanto lo que oyen. Segundo, la autoridad tiene que ser en conjunto. Tercero, esa autoridad tiene su cabeza en el varón. Tiene su cabeza en el varón. Cuarto punto. La autoridad requiere no solo corregir el mal, sino sobre todo estimular el bien. A veces creemos que educar es decir lo que está mal. Es una parte, hay que decir lo que está mal. Pero a veces se nos olvida decir a las personas, sobre todo a los hijos. A muchos papás se le olvida decir a los hijos eso. No le digas a tu hijo solo lo que está haciendo mal. Dile también lo que hace bien. Dile para qué es bueno. Felicítalo. Y acuérdate de ese gran principio de las relaciones humanas. Hay que felicitar en público y corregir en privado. Felicítalo. Hazle sentir, porque es verdad que tiene esas cualidades. Por supuesto, no hay que decir mentiras ahí, porque la mentira no va a ninguna parte. Entonces es necesario eso, y esto se olvida demasiado. Miren, yo me he encontrado en mis años de sacerdocio, me he encontrado en 2 oportunidades con jóvenes, varones ellos, uno como de 18, otro como de 20 años, y no se me olvidan esas imágenes, porque no es tan frecuente ver a un muchacho de esos años que esté inundado de llanto. Y me acuerdo ese muchacho como de unos 18 años con sus ojos enrojecidos y su llanto. Y me dice, es que nada de lo que yo hago es suficiente para mi papá. Entonces, si este muchacho en el comienzo del año iba perdiendo 3, 4 materias, y en el tercer trimestre, ya avanzado el año, tiene todo recuperado, es el segundo de la clase, imagínate lo que ha hecho en ese año. Empezó perdiendo 3 o 4 materias, va del segundo de la clase, y le presenta los resultados al papá, y el papá lo mira y le dice, ¿y por qué no está de primero? Hombre, no sea miserable, perdóneme que hable así, no sea miserable. Usted tiene que apreciar lo que está haciendo su hijo. Usted tiene que darse cuenta que en ese momento lo que necesita es una felicitación, un abrazo. Invítelo, sáquelo a comer a alguna parte, dele una palmada en la espalda, dele un beso en la mejilla, mírelo a los ojos y dígale, bien hijo. La autoridad se construye así. ¿Por qué? Porque si tu autoridad te sirve para reconocer el mal, pero tu autoridad no sirve para reconocer el bien, tú no te estás preocupando por el bien de tu hijo, sino por tu comodidad. Tú te estás preocupando por tu comodidad. Los papás o las mamás que solo corrigen y corrigen y corrigen, en el fondo lo que tienen en su corazón es, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas. O sea, están pensando en su comodidad, y eso lo siente el hijo. El papá que solo corrige, la mamá que solo corrige, en el fondo el mensaje que está hablando es, no se vuelva una carga para mí. No quiero que usted sea una carga para mí. Yo quiero tener una vida tranquila. Y el hijo no se siente amado. Pero cuando usted anima a ese hijo, a esa hija, usted está haciendo una gran obra. Usted está haciendo una obra maravillosa. Por favor, no sé cómo más decírselo. Llenen también de palabras bellas a sus hijos, a sus hijas. Tengan en cuenta una cosa: cada uno de nosotros como ser humano tiene sus propias prioridades. Para muchos papás, las prioridades, ¿cuáles son? Los resultados académicos de los hijos. Esa es su prioridad. Que mi hijo vaya bien en el colegio, que mi hija vaya bien en el colegio, ya estoy cumpliendo con todo. No, me perdona, pero no.
La vida humana no es solo colegio, no es solo estudio, no es solo academia, no es solo sacar unas buenas notas. Y usted no puede aspirar a que todos sus hijos sean unos académicos, sean doctores en no sé cuántas cosas. Su hijo tiene otras cualidades. Le voy a dar un ejemplo. Imagínense el caso de una familia y resulta que la hija, que tiene unos 17 años, empieza a participar de un grupo de pastoral juvenil en la parroquia. Un grupito de oración, más o menos. A veces los grupos juveniles, yo no sé, como que le falta más oración, más formación. Pero ese no es el tema aquí. La niña, la muchachita feliz, ella está muy contenta, grupo juvenil en su parroquia, está muy bien ella. Realmente está muy bien. Bueno, lo que piensa el papá es, por lo menos está ocupada en eso y no se ocupa de otras cosas. Ya fíjate cómo su visión no es una visión de alegría, sino de está todo bajo control, luego yo puedo estar tranquilo y cómodo. Se nos entra el egoísmo, ojo con eso, se nos entra el egoísmo. La jovencita esta, cuando ya llega a sus 19, 20 años, ya no solo está participando en la parroquia, la han nombrado delegada para toda la diócesis. Ya participa de un grupo en toda la diócesis, un grupo timón que maneja la pastoral juvenil en la diócesis, y ella está ahí. Y ese grupo de pastoral juvenil de la arquidiócesis hace un congreso de evangelización para jóvenes. Y adivina a quién le han pedido que dé una predicación y testimonio a esta jovencita con sus 20 años de edad. De manera que ella va a dar su testimonio, ella va a dar su predicación, ella le va a hablar a esos chicos y chicas, se espera que lleguen 400, 500 muchachos, ella les va a hablar a esos muchachos. Para ella es lo más grande que ha hecho en su vida, nunca le ha hablado a tanta gente, ella está feliz de poder hacerlo. Para ella es muy importante, eso no tiene que ver con el colegio, no tiene que ver con notas. Un día, 11 de la noche, el papá observa que la luz de la hija, de la habitación de la hija está encendida. Se acerca y le dice, ¿tienes mucho trabajo? Y ella dice, no, yo ya hice lo del colegio, sino que estoy organizando. Se le ve el entusiasmo. Estoy organizando porque tengo esta predicación que te conté el otro día. Sí. No le había puesto cuidado. Eso ya está hiriendo ese corazón. Sí, lo del congreso. Bueno, pero ten cuidado. No va y sea que por estar en ese congreso y por estar en esas cosas, entonces tú vas a bajar el rendimiento, porque tú no me vas a bajar el rendimiento a mí, porque acuérdate que yo me parto la espalda trabajando, y acuérdate que yo me levanto muy temprano, y resulta regañada la muchacha. Mal, ahí vamos mal. Llega el día del congreso, un domingo. Papá, hay un grupo de observadores, es un congreso de jóvenes, pero yo quiero que tú vayas. Ya a ella le cuesta trabajo decir eso, porque se da cuenta que para el papá eso no importa mucho. Yo quiero que tú vayas. Hija, pues yo sí quisiera ir, pero es que tenemos una reunión de compañeros del colegio. Tenemos ya 16 años que no nos encontramos y quedó precisamente para hoy. Tenemos un asado. Entonces, yo termino eso rápido y trato de llegar allá. Nunca llegó. Entonces date cuenta, eso es perder autoridad. Y tú me vas a decir, ¿por qué va a perder autoridad si él no ha hecho nada malo? ¿Cómo que no ha hecho nada malo? ¿No te acuerdas que en la misa decimos, yo confieso pecado de qué? De pensamiento, palabra, obra. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, omisión. Hay momentos en que hay que estar y hay que animar. Lo más importante para esa muchacha, una muchacha que nunca se ha emborrachado, que nunca se ha drogado, una muchacha que aprecia su cuerpo, que sí ha tenido su novio, pero no se le ha entregado a nadie porque ella ama su virginidad y ama el futuro matrimonio.
Una muchacha valiosa, ¿qué es lo que ella necesitaba? La presencia de ese papá, el abrazo de ese papá, la felicitación de ese papá. Perdóname lo que voy a decir, para ella era más importante el abrazo y la felicitación del papá que el abrazo y la felicitación del obispo mismo. Ella necesitaba a su papá en ese momento. Entonces la autoridad se construye es así. Así como le estás corrigiendo lo malo, elógiale lo bueno, anímale en lo bueno, a los hombres, a las mujeres. Porque te repito por última vez el argumento: si tú solamente corriges lo malo, pero no elogias lo bueno, tu hijo tarde o temprano se da cuenta que a ti lo que te interesa es tu comodidad. Que no me traiga un problema este hijo. Yo no quiero problemas, yo quiero problemas. En cambio, ese papá, esa mamá que anima en lo bueno, que felicita, que se alegra, que ríe con el hijo, con la hija, le hace un bien increíble, increíble. Es un bien maravilloso que va a quedar cimentado en el corazón de esa persona. Nuestro último consejo sobre la autoridad, y ahí terminamos esta charla porque nos faltan los otros dos pilares. Si se acuerdan, eran 3 pilares. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Respondieron 17 personas, está bien. Primer pilar era, segundo pilar y tercero, libertad. Entonces vamos a terminar esta parte de la autoridad y luego vamos a hacer una oración, porque como dicen en mi país, sobre todo en una región que se llama Boyacá, nadie nació aprendido. O sea que todos nos hemos equivocado. Se supone que los sacerdotes tenemos que ser padres espirituales, ¿no? Nosotros los sacerdotes. Y yo digo, ¿cuántas cosas he hecho mal yo? Y cuántas cosas buenas me ha faltado hacer. O sea que aquí todos tenemos que corregirnos, todos. Y por eso es necesaria la oración. Porque el propósito mío es que cuando ustedes salgan de este congreso, ustedes salgan mejores papás, mejores mamás y mejores hijos. De eso se trata. Aquí no nos reunimos para perder el tiempo. Aquí nos reunimos para recibir bendición y para llegar a ser mejores papás y mamás y mejores hijos. Aquí dice que también mejor abuela, vea, muy bien, la abuelita. Por casualidad, ¿hay alguna bisabuela aquí en este grupo? Bisabuela hay. En caso de que esté un poquito sorda, ayúdenle para que oiga la pregunta. Mire que si hay una bisabuela, otra bisabuela, otra bisabuela. Mejor dicho, pónganse de pie las bisabuelas y los bisabuelos. Vamos a ver cuántos hay. Mire, esto es muy bello, caray. Esto es muy hermoso, mire. Un bisabuelo, una bisabuela, otra bisabuela, 2, 3, 4, 5. Mire, atrás también hay otra señora. Bendito sea Dios. Ahí no sé si es que ese señor es muy alto o si está parado o qué, cómo es la cosa. Usted es bisabuelo también. ¿Es bisabuelo? Mire eso. Oiga, esto es hermoso. Esta gente son columnas para nosotros. Un aplauso para los bisabuelos y las bisabuelas. Bueno, y el último criterio, ¿qué dices? 50, otro aplauso por favor, 50 años de matrimonio, qué lindo. Miren, estos hermanitos, ellos vienen de la hermana República de Argentina. Ellos vienen de Argentina, tienen 50 años de casados. Y ayer daba testimonio este señor, un testimonio muy bello, y decía, son 50 años de amor. Eso es muy hermoso. Ese es un testimonio para todos nosotros. Muchas gracias. Último punto en la autoridad, que yo lo pongo de último no porque sea menos importante, sino para que no se le olvide a uno. Casi siempre lo que le dicen de último a uno no se le olvida. El último punto es que sea la base de toda tu enseñanza la frase de San Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La autoridad
debe tener esa referencia central. Hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Más que a los hombres. Y eso va a conectar con el tercer pilar, que es el pilar de la libertad. Para darle libertad a una hermosa hija, para darle libertad a ese hijo que Dios te dio, enséñale, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Enséñales. Es la única manera de que sea libre, porque el día de mañana, cuando ya no estés tú, esa hija va a recibir una propuesta indecente y ella tal vez va a sentir en su corazón enamorado y va a sentir una vibración en su cuerpo que le lleva a romper sus principios morales, pero si ha quedado grabado en su corazón con esa fuerza del amor, amor de papá, amor de mamá, ha quedado grabada esa frase, es muy posible que ella logre superar ese momento malo, esa tentación. Hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ese ha de ser el gran principio, el gran principio. Y es muy importante esto, es muy importante porque es la frase que le va a seguir enseñando. Cuando ese hijo tuyo ya no te tenga cerca, quizás porque incluso tú mismo ya has salido de esta tierra, esa frase le seguirá enseñando. Entonces, hermanos, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una recapitulación de las enseñanzas anteriores porque vemos que han llegado muchas personas nuevas, bendito sea Dios. En segundo lugar, ¿qué hemos hecho? Hemos hablado de los tres grandes pilares: autoridad, amor y libertad. Y luego hemos contado los 5 principios de la autoridad en la familia. ¿Cuáles son esos 5 principios? Vamos a ver si somos capaces de repasarlos aquí. El primero es: los hijos aprenden más lo que ven que lo que oyen. O sea que esto toca con el ejemplo. O sea que antes de formar hay que reformarse. Segundo, ¿cuál era el segundo principio? Necesitamos la unidad en la pareja. No caigan ustedes en el error de delegar. Típicamente se le delega a la mujer. Eso lo manejas tú. Y casi siempre cuando se le dice eso lo manejas tú, después se le dice, pero no le pongas tanto problema a eso. Y las mamás están viendo la cosa grave. Y el papá, no, deja, que eso no es tan grave. No, deja, no le pongas tanto problema. Al fin y al cabo son muchachos. No, hay que saber, hay que tener esa prudencia. Y hay que hablar, y hay que interesarse. Entonces lo segundo, ese diálogo en la pareja. Tercer punto, dice la Escritura, el hombre es la cabeza. La familia no es una democracia, el hombre es la cabeza. Eso empata con un hecho antropológico maravilloso. La mujer para enamorarse necesita admirar al hombre y admirar su ruta. Solo así se enamora una mujer. Y la mujer que admira a ese hombre y admira el camino que él lleva, no necesita competir contra él. A su manera, que es una manera preciosa que Dios le ha dado a la mujer, ella ciertamente sabrá cómo influir para bien de la misma familia. Lo mismo que la esposa con el esposo. Por eso dice el apóstol San Pablo, recordando las palabras del Génesis, amar a esa mujer es como amarte a ti mismo. Ese es el grado de unión, una sola carne. Entonces, el hombre es cabeza, pero cabeza como Cristo, para amar a la iglesia y para entregarse por ella. Cuarto principio, no te quedes solamente con lo malo, corrigiendo. Es muy importante el estímulo, el elogio. Y no se te olvide que el elogio y el estímulo son importantes no solamente en lo que tú, en tu escala de valores, crees importante. En lo que tú crees importante. La parte artística, la parte deportiva, la parte espiritual, la parte social de tu hijo. Para él significa mucho. No todo es colegio, no todo es dinero, no todo es primeros puestos. Hay muchas otras cosas que son importantes.
Y quinto, que lo dijimos de último, pero que es muy importante, obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.